Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Vamos a conversar ahora con el escritor Javier Zapata Innocenzi, autor de cuentos, leyendas, también mitos sobre el Perú prehispánico, que nos brinda en esta oportunidad un nuevo libro que lleva por nombre Dioses y Demonios del Perú. Sin duda un importante trabajo que nos permite conocer mejor las creencias de nuestros antepasados, ¿no? Ese mundo espiritual que nos puede brindar más conocimiento sobre los antiguos peruanos. ¿Cómo está Javier? Muy buenos días, bienvenido a RPP. Hola Carlos, muy buenos días, gracias por la invitación. En líneas generales, por favor, explícanos de qué se trata. Dioses y Demonios del Perú, un nombre realmente bastante sugerente. Bueno, este libro, Dioses y Demonios del Perú, es un compendio que trata sobre los antiguos dioses, tanto incas como pre-incas, y cómo fueron vistos como demonios por los invasores extranjeros en su afán de destruirlos, porque decían, el demonio les ha hablado, el demonio está en las huacas, en los difuntos, en todos los ídolos que ellos tenían que destruir y de paso quedarse con el oro. Ahora, acá leo que es un libro atrevido, ¿no? Que se apoya en bases endebles para desarrollar asuntos inalcanzables, que busca resolver un secreto milenario, ¿no? Sin tener indicios suficientes de respuesta. ¿Esto ha significado de alguna manera un obstáculo? Me refiero a que si no tenemos las fuentes necesarias, a veces es difícil, ¿no? Reconstruir la historia en base a estos argumentos o estas versiones. ¿Cómo enfrentó usted esto? Bueno, sí, ha sido un obstáculo muy grande. Como alguien dijo una vez, es un rompecabezas, pero sin piezas, y las piezas que hay están rotas, chamuscadas, perdidas, quemadas. Yo empecé a leer los cronistas y encontré mucha contradicción en lo que decía uno, lo que decía otro, y no entendía nada. Luego llegué a libros de historiadores como Rostorovsky, Silva Santisteban, Piz, que me permitieron entender por qué un cronista decía una cosa, en qué contexto lo decía, en qué tiempo vivió, y de alguna manera entender. Y aunque hay muchas lagunas de muchas partes en las que ya no hay información, lo cuento a través de un antiguo dios que no murió, que se olvidaron de matar, pero que está desmemoriado. Entonces se cuenta solamente las cosas de las que se acuerda. Carlos. Sí, Javier, conocer este mundo de los dioses de nuestros antepasados y que fueron denominados demonios por los conquistadores, conocer este mundo de Dios, se le consultaba, ¿ayuda a entender mejor la cultura prehispánica? Sí, porque hay mucho que creemos o que hemos aprendido equivocadamente, justamente porque es tan confuso, porque a veces en la escuela se tomaba como base solamente uno de los cronistas, pero cada cronista tenía una intención al escribir, buscaba un objetivo, y aunque yo estoy seguro de que el misterio es mucho más grande, he tratado un poco de entender y separar qué decía quién y por qué lo decía, para evitar un poco la confusión, porque por ejemplo se confunde mucho qué hacía el dios Inti y qué hacía el gran dios Huiracocha, que eran distintos, pero en algunas leyendas se intercambian, simplemente se confunde uno con otro. Y eso ocurre en muchas de las crónicas, porque además los españoles que llegaron no conocían el idioma, porque además no era un solo idioma, era un universo, muchas etnias, muchos idiomas, muchas culturas previas. Los incas no eran toda la cultura andina. ¿Y cómo surge esta dualidad, ¿no? de considerar a un dios a su vez demonio? ¿De parte de los nativos, o es que esto tuvo una influencia con la llegada de los españoles, se fortaleció más, ellos instauraron eso? ¿Cómo fue el nacimiento de esa dualidad y esa mezcla que hubo obviamente con la llegada de los españoles? Desde su origen, en las culturas andinas, los dioses eran amados y temidos. El dios que te traía
el agua, por ejemplo, que da vida, también te traía la inundación que da muerte o la sequía que da muerte. Entonces los dioses eran temidos y los sacrificios eran importantísimos por el temor a ese dios, o sea, ya desde antes, desde siempre. Además, con la llegada de los españoles, que eran tan supersticiosos como los locales, ellos veían al demonio, y ellos, en las crónicas aparece, y el demonio les hablaba a través de las huacas. Entonces, ellos entendían que, no entendían que estaban equivocados simplemente porque estaban confundidos, sino que ellos entendían que el demonio, el propio diablo, les hablaba a través de las huacas, de los adivinos, de los sacerdotes. No, nos contaba usted, Javier, que ha tenido que recurrir a los cronistas, ¿no? Para poder tener un mayor conocimiento de estos dioses prehispánicos, que a su vez los cronistas se basaron en fuentes orales. Pero la narración oral realmente sigue siendo una fuente importante para conocer la espiritualidad y las costumbres de diversos pueblos actualmente en nuestro país. Sí, definitivamente. Federico Kaufmann-Doig dice algo bien interesante. Nosotros aprendimos que el dios Sol, el Inti, era, digamos, el más importante. Pero si uno va hoy en día a las comunidades a recopilar esas fuentes orales, se da cuenta que ellos están aún hoy en día haciendo pagos y ceremonias y respeto hacia el Apu y hacia la Pachamama, no hacia el sol. El sol tuvo una época, tuvo un momento político donde fue mucho más importante, pero en la tradición oral se descubre algo diferente, ¿no? Que los dioses locales son mucho más importantes en el sentido que están más cercanos de la gente. Muy bien. Bueno, Javier, felicitaciones por esta obra que ya fue presentada, ¿no?, en la Feria Internacional del Libro. Esta narración acerca de dioses y demonios del Perú, que la verdad se los recomendamos. Mucha suerte, Javier, y muy agradecido por su visita a los estudios de RPP. Muchas gracias y nos pueden conocer en Editorial Malabares en todas nuestras redes. Gracias. Muchas gracias. Javier Zapata, escritor y autor de cuentos, leyendas y mitos sobre el Perú prehispánico, estuvo con nosotros poniendo un estupendo punto final a esta edición de Ampliación de Noticias.